sede del Instituto Juan de Mariana con Eduardo Fernández Duiño, que es doctor en ciencia política y también profesor de ciencias políticas en la Universidad Francisco Marroquín. Y nos va a hablar, nos va a ofrecer una presentación, una conferencia sobre el enfoque Public Choice y sus vinculaciones con el liberalismo. Muchas gracias. Muy bien, José, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. La verdad es que estar aquí es estar en familia, porque al final vamos a amigos para discutir sobre un tema que espero guste, espero genere interés y espero sea polémico. El título estaba puesto medio adrede así, ¿no? O sea, ¿por qué el Public Choice es el mejor amigo del liberalismo? Y la idea es presentar el enfoque, presentar un poquito las críticas que sobre el enfoque existen desde quizás las visiones más estatistas y las visiones más anarcocapitalistas y mostrar pues un poco la familia, ¿no? Porque hablar de Public Choice, por ejemplo, y no hablar de análisis económico del derecho, elección pública y análisis económico del derecho son en cierto sentido como primos. Ahora, el nacimiento de la disciplina, creo que muchos de los que estamos aquí lo conocemos, ¿no? La disciplina surge por una preocupación evidente alrededor del mundo de las políticas públicas. Hay tres reacciones, yo creo. La primera, la más conocida, es ante el welfare economics. Varios autores de dicha escuela se dedicaron en la última parte de la primera mitad del siglo XX y durante la segunda mitad del siglo XX a criticar el funcionamiento del mercado como objeto de legitimar la intervención estatal. Esa es una primera escuela ante la cual reacciona el Public Choice, el welfare economics. Una segunda es el enfoque jurídico, aquellos autores que también durante la segunda mitad del siglo XX argumentaban que se necesitaban leyes para resolver problemas. Claro, muchos autores de Public Choice, sobre todo los seminales, ¿no? Anthony Downs o Gordon Tullock, decían que la ley puede ser un ingrediente para resolver un problema, pero no es el ingrediente determinante para resolver el problema, y aquí está la evidencia y hay unos estudios de caso, ¿no? Ese sería un segundo enfoque contra el que reacciona el Public Choice. Y un tercer enfoque es contra ciencia de la administración, ¿no? El ver la administración pública como una máquina que cumple órdenes de aquellos que ocupan puestos políticos. Entonces, los autores de elección pública o de opción pública, en España no se suele hablar de una manera o de otra, lo que indicaban es básicamente lo que observamos cuando analizamos la administración pública, que es un poco lo que estamos viendo ahora, es que los burócratas tienen preferencias y tienen objetivos personales y que esos evidentemente no están al servicio, digamos, de la comunidad. De hecho, chocan con la comunidad. Claro, de la mano de lo anterior, de la mano de esa reacción ante el welfare economics, ante el enfoque jurídico, que pretende resolver todo con leyes, y ante el enfoque de ciencia de la administración, que como veía que podíamos clasificar un poco de enfoque weberiano, si queréis, porque lo que observaba tradicionalmente era que la administración pública era una máquina que cumplía órdenes. Ante esas tres reacciones, los autores de Public Choice se inspiran, yo creo, en dos autores. Uno de la escuela austriaca, que es Joseph Schumpeter, ¿no? Joseph Schumpeter es una inspiración para la gran mayoría de los autores de Public Choice. E.T. for the Study of Non-Market Decision. Ese es el primer nombre, digamos, de la reunión que aglutina a estas personas interesadas en reaccionar contra esos tres enfoques, ¿no? Posteriormente, esa organización cambia, se transforma en lo que actualmente se llama Public Choice Society, y a partir de ahí pues empieza, digamos, el enfoque de elección pública u opción pública tal y como lo conocemos en la actualidad. Evidentemente es un shock para los interesados en ciencia política. ¿Por qué? Porque originalmente la obra, el cálculo de consenso, que hablaremos un poco sobre ella, es un texto contractualista que encaja perfectamente en toda la teoría política contemporánea que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX,
y un poco que va de la mano de los dos grandes textos, ¿no? Del texto de John Rawls, de Teoría de la Justicia, y del texto de Anarquía, Estado y Utopía. Entonces, al final, el tercer libro contractualista que podríamos señalar es El cálculo de consenso de James Buchanan y de Gordon Tullock. Pero, ¿qué hay de nuevo o qué elementos identitarios tiene el Public Choice así a modo de introducción? En primer lugar, individualismo metodológico. Esto es un claro puente con, por ejemplo, la Escuela Austríaca de Economía. La unidad, el objeto de estudio es el individuo, ya no se habla de estados, cosa que en ciencia política es una, en cierto sentido, una innovación, porque muchas veces los que estudian relaciones internacionales o ciencia política lo que analizan son comportamientos de Estado. Para nosotros, aunque es un delirio, pues eso es el objeto de estudio al cual están acostumbrados, lo he dicho y no. Luego, una visión no romántica de la política. La política tiene problemas, las soluciones a través de la política tienen problemas, y evidentemente es necesario estudiar el proceso de competición político, pero sin ánimo de ser un idealista, siendo consciente de la cloaca, ¿no? de los problemas que dicho proceso de competición política implica. Individualismo metodológico, una visión no romántica de la política, y una tercera característica, ver la política un poco como un mercado, ver la política como un juego de intercambio entre actores organizados. En conclusión, el Public Choice originalmente lo que pretendía era aplicar herramientas típicas de la economía para el estudio de las decisiones políticas y gubernamentales. Y en cierto sentido, eso estaba orientado a comprender el funcionamiento del Estado, con un objeto, yo creo, en cierto, un poco romántico, desde mi punto de vista, porque al final hay un objetivo: intentar modificar las instituciones para mejorar la convivencia. ¿Qué interesa a los autores de Public Choice? Comportamiento de los agentes políticos, hay que ver el comportamiento de los agentes políticos, y luego las instituciones, el sistema de reglas, de normas y pautas de conducta que regulan la interacción entre los individuos. Los agentes políticos, ¿no? ¿Qué podemos decir de los agentes políticos? Para los autores de elección pública, los agentes políticos se comportan de la misma manera que los actores económicos. Al final, no existe tal cosa, y esto es discutible, como un bien común o un interés general para los autores de Public Choice. Al final lo que hay son actores maximizadores, individuos maximizadores. Lo que motiva la acción es el interés particular de un actor o de un grupo organizado de actores que tiene una serie de objetivos políticos. En cierto sentido, claro, es una destrucción, como decía hace unos minutos, es una crítica a la visión romántica de la política. ¿La política es necesaria? Sí, va a decir James Buchanan. Mira, lo queramos o no, vivimos en comunidades complejas. Necesitamos normas, necesitamos instituciones y necesitamos reglas que regulen las interacciones entre nosotros. Ahora bien, que ese proceso es un proceso marcado por el romanticismo es totalmente falso. En ese proceso hay engaños, en ese proceso hay asimetrías de información, en ese proceso hay individuos con problemas psicológicos. No sé si visteis hace yo creo que la semana pasada El País publicó un artículo muy interesante que titulaba como El gobierno de los psicópatas, ¿no? Como diciendo, hay muchos psicópatas en política, ¿no? Pues el Public Choice lo lleva diciendo décadas. Ahora, los actores. Si aplicamos una dinámica un poco económica, hay unos oferentes que podemos encuadrar a los oferentes pues a políticos y burócratas, y hay unos demandantes de servicio que suelen ser los votantes y los grupos de interés, ¿no? Los políticos, que son los oferentes. Básicamente, ¿por qué se suelen caracterizar los políticos? ¿Qué ha dicho el Public Choice alrededor de los políticos? Básicamente, el político lo que quiere es maximizar votos. Eso es lo que quiere un político.
Yo siempre hacía el chiste con un amigo mío político, de hecho, no sé si por suerte o por desgracia interactúo con políticos bastante, y un político no ve seres humanos, ve papeletas ingresando a una urna. Como la película está de fantasía, que ves a las escobas caminando, pues el político ve a papeletas saltando ahí a la urna, y ese es el deseo del político. Toda la acción, digamos, del político se explica con base en los autores de Public Choice. Esto puede estar sujeto a críticas, hay que tener cierta crítica, porque el político quiere maximizar votos. ¿Cuántos votos obtengo por cada euro que invierto? ¿Cuántos votos obtengo por cada euro que invierto? Eso es básicamente el análisis que hacen. Para maximizar votos, pues tampoco es inventar el agua azucarada. ¿Qué suele hacer un político? Promesas generales y ambiguas. Y algo que yo creo que es muy desafortunado para la vida en democracia y que ha contribuido mucho a la deslegitimación del sistema democrático, que son promesas no vinculantes. O sea, el político, más a día de hoy, está manejando un discurso, ¿cómo decirlo?, excesivamente líquido. Y eso lo que hace es, pues a lo mejor, emocionar coyunturalmente pues a un votante para eso, que introduzca la papeleta en la urna, pero en esencia el político se responsabiliza la mayor parte de las veces de sus declaraciones y de sus acciones. Es un canto a la irresponsabilidad. Una reflexión que el Public Choice ha generado es cómo podemos responsabilizar al político de sus acciones. O sea, cómo, ya que la teoría de elección pública ha descrito el modus vivendi, el modus operandi del político, cómo podemos diseñar instituciones que reduzcan ese comportamiento que definitivamente va a existir en el político. O sea, el político va a maximizar votos, y para maximizar votos el político va a enviar promesas generales y ambiguas y promesas no vinculantes. El político se caracteriza básicamente por la irresponsabilidad. Entonces, para controlar a la bestia, para controlar al potencial psicópata, que puede ser el político, ¿qué instituciones generamos para elevar el grado de responsabilidad del político? Claro, esto es un reto, pero yo creo que el Public Choice es útil porque nos diagnostica el problema con bastante calidad y nos orienta a la hora de generar preguntas. Algunos autores, ya lo discutiremos cuando hagamos lo de los burócratas, como Víctor Lapuente Gine, que bueno, no se caracteriza por ser libertario, pero tiene un libro, yo creo, muy interesante, de Organizando el Leviatán. Lo que dice es, bueno, una buena forma de controlar a la bestia es provocar una pelea entre los oferentes. ¿Quiénes son los oferentes? Políticos y burócratas. Bueno, si nosotros, que somos la víctima, contribuimos a generar un debate sobre las instituciones para hacer que burócratas y políticos, que están, entre comillas, 24 horas, 7 días a la semana, manejan toda la información y la ciudadanía no maneja la información, una posible solución para reducir el daño que el político nos puede causar es que uno esté constantemente vigilándolo. Y entonces eso es un sistema de pesos y contrapesos al margen del estrictamente constitucional que nos puede servir para reducir el daño que los políticos nos pueden ocasionar. Víctor Lapuente Gine dice, ¿cómo haces que los políticos controlen a los burócratas y los burócratas controlen a los políticos? Lo que dice, que yo no sé si es real o no, es un trabajo en progreso, no sé si habéis leído el libro, es básicamente hay que despolitizar la carrera de la administración. Hay que hacer como especies de agencias autónomas. Pero claro, todo esto también tiene problemas que podemos discutir más adelante, ¿no? La cuestión de la información en política es clave, ¿no? Y todos los que estamos en la sala conocemos el concepto de ignorancia racional. Al final, cuando hablamos de políticos y cuando hablamos de votos,
lo más racional a lo mejor es abstenerse, ¿no? Porque la capacidad para influir en la toma de decisiones es demasiado baja y el monto de información pues es demasiado alto, es inmanejable, ¿no? Al final ni los especialistas leen los programas políticos, es imposible. Entonces, claro, lo más racional sería no votar, mi capacidad de influir es nula y el costo de acceso a la información es elevadísimo, lo mejor es estar al margen, ¿no? Pero claro, todos sabemos que ahí hay una paradoja que ya hemos discutido, que podemos discutir, que los autores de Public Choice señalan, que es que, claro, si la participación baja en exceso, el valor de cada voto sube y eso puede generar un problema y cierto ciclo. El primer grupo de individuos, los políticos, están más o menos descritos. Luego hay un segundo grupo de individuos, que son los burócratas. Los burócratas, ¿cómo ven los burócratas los autores de Public Choice? Por ejemplo, Gordon Tullock. Pues básicamente lo que dice Gordon Tullock es: un burócrata es una persona que quiere maximizar presupuesto y que quiere maximizar permanencia, seguridad laboral y presupuesto. Son los dos objetivos de un burócrata. Si le das eso, los burócratas suelen estar contentos. Si le das más dinero a su agencia, a su oficina, y si le aseguras pues, estabilidad laboral y cierta capacidad de promoción, el burócrata está dando saltos, feliz. Evidentemente, eso tiene unas consecuencias negativas para la ciudadanía, claro. O sea, esos algunos considerarían privilegios, tienen problemas para la ciudadanía. Hay que controlar esos privilegios, porque evidentemente el burócrata puede despreocuparse, gracias al presupuesto elevado y a su puesto vitalicio, del servicio que se supone debe proveer, ¿no? Yo siempre recuerdo un libro, Estado contra Mercado, de Carlos Rodríguez Brown, ¿no? Que en la parte inicial del libro dice: ¿por qué cuando entro en una oficina de la administración pública no tengo la sensación que tengo cuando ingreso a un centro comercial? Hay buen olor, hay actitud de servicio, hay hilo musical. Cuando entro en una oficina de la administración pública hay caras así, de mala leche, como diciendo: ¿a qué vienes aquí a molestarme? Y todo ese tipo de cosas. O sea, ese tipo de cuestiones, Public Choice lo identifica bien. Ahora, soluciones difíciles. En términos generales, los dos modelos de administración en los cuales se encuadran los países, los dos son malos. O sea, si vamos a un modelo de administración pública de spoil system, de botín, el modelo tradicional de Estados Unidos, ¿no? El político nombra a los cargos. Pues ese modelo de administración pública es terriblemente negativo y ha quedado desprestigiado por unos y por otros. No solo lo ha desprestigiado pues obviamente gente así liberal y tal, muchas personas con ideas intervencionistas, socialdemócratas, han desprestigiado el funcionamiento de ese modelo de nombrar a burócratas con base en la confianza que le inspira al político, no funciona. Pero claro, el modelo que podemos decir, el modelo que se contrapone al spoil, que es ese modelo napoleónico de administración de carrera, pues todos sabemos que también tiene muchos problemas. Si hubiese un Estado minarquista, o si hubiese un Estado mínimo, digamos, una preocupación que tendrían que tener los liberales es qué tipo de administración pública tenemos. Y es que la administración pública es bastante difícil introducir mecanismos de la empresa al funcionamiento de la administración pública, porque la administración pública tiene otros objetivos. Los objetivos de la administración pública no es generar utilidades, es generar beneficios. Entonces, como los objetivos son distintos, quizás los mecanismos para administrar la máquina, el personal, también sean distintos. Y a día de hoy no hay tanto conocimiento de cómo mejorar el rendimiento de las administraciones públicas, ¿no? A mí es un tema que me está empezando a interesar mucho porque, bueno, incluso si uno cree que tendría que haber una administración mínima, el punto es qué modelo laboral y de gestión de esa administración mínima tenemos que aplicar. Y esas preguntas, por eso soy tan fan yo de este autor joven que es Cristóbal Conte-Giné, son de gran interés. Ahora, respuestas a esas preguntas no es que haya muchas, para eso está el debate
hoy, después. El tercer grupo de actores son los actores que demandan, votantes por un lado y grupos de interés por otro. Todos sabemos que los votantes, bueno, son de dos tipos, ¿no? Desorganizados y organizados. El votante como tal, desorganizado, el ciudadano que no forma parte de ningún grupo, de ninguna asociación, que sencillamente es un individuo pues, con sus preferencias y con sus ganas de construir su vida libremente, en un ambiente político como el que nos toca vivir, está definitivamente fastidiado. Es una víctima del sistema. El sistema castiga al individuo desorganizado. Si quieres sobrevivir en un contexto político, tienes forzosamente que organizarte. Evidentemente no te tienes ni que organizar como un poco como se organizan los políticos, ni te tienes que organizar pues, por parte de la maquinaria, ¿no? Pero tienes que estar organizado. Y en ese sentido es bastante evidente la contribución de los autores del public choice, ¿no? Mansur Olson, ¿cómo se pronuncia, Paco? Mansur Olson, que es un autor de culto, claro, tiene un libro, La lógica de la acción colectiva, que relata bastante bien esto, ¿no? Al final, si quieres obtener cierto beneficio y quieres que tus preferencias pues, ingresen en la agenda y más o menos consigas el éxito introduciendo tus ideas, tienes que organizarte. Y esto es muy relevante porque muchas veces, y yo es la crítica que siempre digo, hay defectos de organización y de estrategia que el public choice ha diagnosticado por décadas. No sé si alguno aquí ha leído el libro de Nancy MacLean, que es Democracy in Change, que es una crítica a James Buchanan, que es uno de los fundadores del public choice. No es el único, hay muchos más autores, pero es uno de los pilares centrales, ¿no? ¿Por qué Nancy MacLean critica muchísimo a James Buchanan en ese libro? Porque James Buchanan era consciente de la cuestión de la organización. James Buchanan organizó lobbies, organizó grupos de interés, organizó a un montón de actores del ámbito no estatal, principalmente empresarios, pero no solo empresarios, activistas políticos comprometidos con las ideas liberales, para presionar al sistema e introducir ideas. ¿Cómo hacía eso? Bueno, coordinando investigaciones en universidades y luego coordinando financistas. Nancy MacLean, de hecho, critica profundamente la buenísima relación que tenía James Buchanan con la familia Koch y con Koch Foundation, que era la que transfería muchos fondos, y luego, en última instancia, coordinando con políticos para introducirlo en las instituciones. James Buchanan es el vivo ejemplo de que el public choice es útil para defender las ideas de la libertad, porque él, que contribuyó al desarrollo del enfoque analítico, lo aplicó durante toda su vida. Lo aplicó desde su despacho en la universidad para, bueno, fomentar libertad. Obviamente todos sabemos con qué gobierno, con el gobierno de Ronald Reagan, sobre todo en la década de los 80, pero no solo en Estados Unidos. Una de las cosas que critica Nancy MacLean es que en cierto sentido también contribuyó a la liberalización de Chile, ¿no? Pero, claro, James Buchanan no contempla la política sin organización. Política es organización. Tengas una visión, tener una visión no romántica de la política no significa que no tengas que estar organizado si quieres defender las ideas de la libertad. Claro, a partir de ahí, a partir de todo este análisis de actores, de todo el nacimiento, digamos, de la escuela, que al final es una escuela que es muy joven, porque la fecha de la Public Choice Society es 1967. O sea, estamos hablando que es de la segunda mitad del siglo XX, es un enfoque analítico joven. Ahora, ¿sobre qué han reflexionado los autores de Public Choice? Han reflexionado sobre muchas cosas, ¿no? Quizás el cálculo del consenso, que es la obra seminal, sobre lo que reflexiona, podríamos hablar de economía constitucional. El cálculo del consenso es un libro de economía constitucional.
Vivimos en un mundo democrático, James Buchanan era muy crítico de la democracia, pero en un mundo democrático se juega con reglas de mayoría. Ahora, claro, como los propios autores, porque siempre hablo de Buchanan y dejo de lado a Tullock, y Tullock era tan brillante como Buchanan. Pero la idea es, vivimos en un mundo de mayorías, pero claro, las mayorías no son siempre las mismas. Y la Constitución debe de tener presente que en función de qué tema constitucional estemos tratando, pues debemos utilizar un mecanismo de mayoría u otro. ¿Qué dice James Buchanan? La mayoría, por excelencia, la mayoría que le gustaría a los liberales es la unanimidad. O sea, digamos, consenso total de todos los sujetos. Pero eso es imposible. Entonces, al final, de lo que se suele hablar siempre es o de mecanismos de mayoría absoluta o de mecanismos de mayoría calificada. La idea es que la Constitución debe jugar con ambos para promover cambios. Entonces, claro, bueno, esto es un tema muy interesante que tuvimos en cierto sentido con lo de Cataluña, ¿no? En la Universidad de Verano de Juan de Mariana había gente que, bueno, discutía desde una perspectiva catalanista la noción de que, bueno, la Constitución no deja una ventana de oportunidad para cambiar y promover cuestiones como el referéndum y este tipo de temas. Bueno, recuerdo perfectamente los artículos que citó Domingo Soriano, ¿no? Si no estoy mal, el 167 y el 169 de la Constitución, que son los artículos que, bueno, tratan la cuestión del cambio constitucional. Como es de suponer, como el presidente de México, para muchos autores del Public Choice, es un presidente ilegítimo ab initio, porque en México se elige presidente con mayoría simple. Una persona con el 30% de los votos puede ser presidente. El tipo que más votos tiene es presidente. Claro, eso para los autores de Public Choice es un problema, porque ese tipo de mecanismo, en vez de reforzar, aunque sea a través de una ficción, la figura del Ejecutivo, la debilita. Y lo que hace es reforzar la figura del Legislativo, que siempre va a acusar al Ejecutivo de ilegítimo. Esto es lo que aparece en el cálculo consenso, reglas de mayoría. Ahora, ¿qué dice Buchanan? En primer lugar, la regla de mayoría no tiene atributos excepcionales sobre otras reglas de decisión. O sea, no está sacralizando la democracia. Sencillamente así es, entonces adaptémonos a este mundo. Y dos, evidentemente la regla de mayoría dependerá del consenso de los actores organizados que participan del proceso competitivo político. Además de cuestiones de economía constitucional, los autores de Public Choice reflexionan sobre la base de representación y sobre el grado de representación, reconociendo una cosa: la representación es estrictamente una ficción. No estamos representados. Es mentira que estemos representados. Otra cosa es que tú votes a un político y ese político traslade parcialmente tus demandas, siempre de manera imperfecta. Pero la representación es una ficción constitucional. O sea, no hay tal cosa como una representación. Otra cosa es que hubiese un mandato explícito, pero eso no existe en democracia. Ahora, el Public Choice ha gastado ríos de tinta en el tema de los sistemas electorales, ¿no? ¿Qué sistema electoral es el más afín en una sociedad, pues, libre, ¿no? O sea, yo creo que es un tema que no tiene respuesta. Al final, yo también he discutido un montón de veces sobre sistemas electorales con liberales y con iliberales y con antiliberales. Y en el fondo, pues nunca hay un consenso, ¿no? Yo creo que el mejor sistema es el que mejor se adapta a la individualidad y no a abstracciones colectivas como los partidos. Pero como digo, no hay respuestas ahí. En su momento, una vez con Juan de Mariana, reflexionamos sobre las conexiones entre Public Choice y Escuela Austriaca. Fue en una universidad de verano hace tiempo y la verdad es que siempre es un tema interesante, ¿no?
los vínculos entre la elección pública y la escuela austríaca son, desde mi punto de vista, íntimos. Y la escuela austríaca ha evolucionado de manera muy favorable hacia el public choice. Yo creo que ha habido como una cierta convergencia, ¿no? Es algo que reconocen pues muchos autores, algunos amigos de esta casa, profundos amigos de esta casa. Por ejemplo, Adrián Rabier tiene un artículo sobre ese tema, ¿no? Pero originalmente la separación era evidente. O sea, si uno lee las obras de, por ejemplo, Mises o incluso Hayek o incluso autores anteriores, pues poco tienen que ver con el public choice, ¿no? Y al final todo venía de algo que es genético, ¿no? Es una interpretación de la política como proceso competitivo, de la acción política, ¿no? Como señalamos en su momento, para la escuela austríaca el problema de la acción política, la visión desde mi punto de vista de la escuela austríaca era muy naif, ¿no? Para la escuela austríaca el problema es que existía una divergencia entre los resultados deseados y los resultados obtenidos. Y para la escuela de public choice, obviamente hay una divergencia entre la intención anunciada y la intención real. Si os fijáis, esto es una separación total de escuelas, que se ve, por ejemplo, cuando uno lee a los clásicos, si uno lee a austríacos más actuales, por ejemplo, Hans-Hermann Hoppe o los miembros de la escuela de George Mason, que ya para mí eso es Austrian Public Choice puro, es una fusión, pero originalmente un Mises o un Hayek, lo que uno ve es que todo el mundo es bien intencionado políticamente y el problema son los resultados porque no saben de economía. O sea, cuando uno ve a la escuela austríaca clásica, no sé si clásica es correcto, pero cuando uno ve a las vacas sagradas, a Hayek o a Mises, lo que observan esos autores es una confianza en el ser humano total, ¿no? Al final es, tú te equivocas, pero no significa que tengas malas intenciones. Tú es que no sabes de economía. Entonces hay que educarte de economía para que haya una conexión entre los resultados deseados y los resultados obtenidos. Los autores de public choice ya dicen, no, es que te están mintiendo. Es que hay una divergencia entre intención anunciada e intención real. Por eso es una visión no romántica de la política. Por eso James Buchanan, en cierto sentido, rompe un poco la dinámica contractualista en teoría política y por eso representa una innovación brutal. ¿Había autores antes que desconfiaban abismalmente de los políticos? Por supuesto que sí. Los inspiradores de James Buchanan fueron los hacendistas italianos, ¿no? Al final James Buchanan pasa durante sus años formativos una etapa de investigación en la Universidad de Bolonia y fruto de esa etapa de investigación en la Universidad de Bolonia lo que descubre es que los políticos y los burócratas claro, mienten y al final construyen justificaciones de política pública con ánimo de vender ideas, pero sus objetivos son otros. Esto cambia después en la escuela austríaca y yo creo que a día de hoy la gran mayoría de autores, por ejemplo, asociados al Mercatus Center, ayer me estuve leyendo un artículo de Virgil Storr sobre gestión de crisis, pues para mí eso ya es puro Austrian Public Choice. Hay una fusión completa entre elementos de Public Choice con la influencia de James Buchanan como profesor de esa casa de estudios y los autores de la escuela austríaca. Cuando uno lee pues, a Eduard López, por ejemplo, a Pete Boetke, por ejemplo, a Peter Lissing, por ejemplo, a Virgil Storr, por ejemplo, toda esa escuela, porque para mí ya es una escuela, no sé si se les puede llamar escuela, pero para mí es una escuela, toda esa escuela es una escuela de Austrian Public Choice. Ahí hay una total mezcla de elementos de la escuela austríaca tradicionales con elementos del Public Choice para analizar política pública. Claro, había puentes, ¿no? El individualismo metodológico, por ejemplo, está presente en los dos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el fracaso del Estado para el Public Choice,
claro, al final no es una consecuencia inesperada fruto del desconocimiento. Y esto es un problema. Es el típico argumento del profesor Bastos, por ejemplo, con la situación en Venezuela. ¿No? Es que hay hiperinflación. Es que a lo mejor quieren que haya hiperinflación. Porque el querer la hiperinflación beneficia a los amigos mucho, a lo mejor con un tipo de cambio preferencial, y hace mucho daño a los enemigos. A lo mejor no es consecuencia inesperada, a lo mejor es consecuencia esperada. A lo mejor está pensado para hacer daño al adversario, ¿no? Y ese es un debate interesante. Debate interesante que generó muchas críticas. Y también hay que traer las críticas, si queremos tener un diálogo. El public choice tiene muchos críticos. La crítica central es el public choice no cumple su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Comprender el comportamiento político. Los autores del public choice no logran comprender el comportamiento político, entonces al final es una literatura, según los críticos, hay un artículo del Journal of Neo-Keynesian Economics criticando el public choice, ¿no? Pero básicamente no recuerdo todo, el journal me escandalizó, pero bueno, existe, y el texto, el abstract, era dedicado a eso, ¿no? Al final el public choice es inútil, no merece la pena gastar tiempo en leer a los autores porque no cumplen su objetivo. Se supone que comprenden el intervencionismo y que comprenden el comportamiento político, pero sus investigaciones no ayudan a orientarnos en ese sentido. La concreción de la crítica suele ir por tres caminos que pueden ser discutibles. El public choice no puede explicar por qué la gente vota, y la cuestión es que la gente vota. El public choice no puede predecir, tiene incapacidad para predecir, y eso es un problema. Y muchas veces el public choice tiene una visión excesivamente pesimista del Estado, ¿no? El public choice, pues, históricamente ha sido partícipe de la hipótesis del crecimiento del Estado. El Estado tiende a crecer. ¿Por qué? Porque los burócratas y los políticos están interesados en que crezca. Entonces es imposible darle marcha atrás al crecimiento. Y la evidencia empírica es que hay estados que reducen su tamaño con base en Producto Interno Bruto. Esto es curioso porque estas críticas, cuando uno revisa la literatura de public choice en la actualidad, pues no tiene nada que ver con estas críticas. Yo, por ejemplo, creo que este libro que se ha puesto de moda, que yo soy muy fan también, de Niels Carlson, que hemos discutido, el de Statecraft and Liberal Reform in Advanced Democracies, que es como el texto de moda, según Atlas Foundation, es el mejor libro del año. Bueno, pues este libro versa sobre esto, sobre la capacidad que tiene la política para recortar gasto público y cómo la economía sueca es capaz de recortar un 20% de gasto público sobre PIB, o Nueva Zelanda, o Australia en su momento, ¿no? Bueno, estos textos son autores de public choice, evidentemente para la doctrina austríaca ortodoxa esto es herejía, pero en el fondo sí que parece que las críticas no van de la mano de los avances que se han hecho en la disciplina. Evidentemente que los intereses importan está fuera de toda duda, y que el comportamiento político es difícil de predecir, bueno, es difícil de predecir, pero la literatura ha hecho bastante reflexión, ¿no? Y aunque la predicción, pues una predicción cuantitativa, pues es difícil, sí hay teoría que nos orienta para entender cómo se van a comportar los políticos, ¿no? Sean malos o sean buenos, ¿no? Porque evidentemente no todos los políticos son iguales, Las dos ramas de public choice, hay dos grandes escuelas. Una es la escuela de Virginia, que evidentemente pues es la escuela en la que han salido, yo creo, para mí, los autores con los que me siento más identificado. Y hay una escuela también de Chicago, ¿no? Una escuela de Chicago pues también muy famosa y de culto. Ahora, hay que reflexionar sobre los primos. Quería dedicar también un tiempo para la discusión, solo me quedan 8 minutos para tener un debate largo,
Public Choice y Law and Economics, análisis económico del derecho y elección pública, son dos enfoques analíticos que van de la mano. Y también en el análisis económico del derecho podemos distinguir una escuela de Virginia, una escuela de Chicago y una escuela institucionalista. Evidentemente, yo soy de los que cree que si uno se quiere acercar al Public Choice así de primeras, hay autores que tienen que leer. Y no puede evitar la lectura de autores de análisis económico del derecho. Yo, por ejemplo, empezaría con Anthony Downs, no empezaría con James Buchanan y Gordon Tullock, porque el cálculo de consenso, no sé si alguien lo ha leído aquí, pero bueno, creo que todos los que lo han leído han reconocido la hostilidad del libro. Es un libro que no es bonito de leer, ahora no es tan atractivo, pero hay mucho artículo de investigación muy atractivo. Por ejemplo, todo lo producido por Anthony Downs es muy atractivo. Pero eso que produce Anthony Downs sobre teoría económica de la democracia puede ir de la mano de las lecturas, por ejemplo, de Gary Becker sobre comportamiento criminal, que es Law and Economics, puede ir de la mano de los artículos de Ronald Coase, ¿no? El problema del coste social y teoría de la firma. Todo, yo en la presentación original había puesto son primos hermanos, o sea, son casi, los elementos son casi similares, ¿no? Otra cosa ya es que nos metamos también en el Law and Economics institucional, que como sabéis, pues ahí hay autores que permean la opción pública y el Law and Economics institucional de manera clara. Elinor y Vincent Ostrom, por ejemplo, en cierto sentido navegan en áreas interesantes que reflexionan sobre, bueno, instituciones, comportamiento económico, cómo el comportamiento económico está determinado por el entorno, por la cultura, por un gran número de variables que bueno, a todos aquellos interesados en ciencias sociales pues puede ser de gran interés, ¿no? Para ir acabando, aportes del Public Choice. ¿Por qué es buen amigo del liberalismo? Yo creo que nos ha orientado mucho en cuestiones de ciencia de la administración. Los estudios de administración pública generados por el Public Choice han visto los problemas que tiene la burocracia, han visto de la mano de los problemas que tiene la burocracia los problemas que existen en la implementación de política pública, como eso dificulta la vida en comunidad, y han visto la importancia que tienen los lobbies y los grupos de presión en la definición de política pública. Entonces, en ese sentido, hay un primer aporte que tiene que ver con ciencia de la administración y con políticas públicas. Luego, inevitable, para mí, la cuestión del federalismo fiscal es uno de los grandes aportes del Public Choice. De hecho, hay literatura específica del Public Choice sobre el federalismo fiscal. Y, bueno, leer, por ejemplo, las obras de Gordon Tullock sobre el federalismo fiscal editadas en Liberty Fund es un primer paso. A día de hoy hay muchos más autores que tratan el tema y que lo tratan de manera muy buena para comprender el intervencionismo y ir un poco contra la crítica que dije antes, ¿no? Sistemas electorales, que ya lo hemos visto, pero quizás... Las tres grandes contribuciones que son del Public Choice y que en el fondo yo creo que van a quedar ahí para la historia, es la noción de buscador de rentas de Gordon Tullock, el rent seeking y toda la literatura generada sobre el rent seeking de Gordon Tullock, la noción del polizón de Free Rider, que es otro gran aporte del Public Choice, Gary Becker y Mansur Olson, que son los dos autores de referencia sobre free riding, y luego teoría de la captura, un poco reflexionando sobre cómo los lobbies capturan ciertas instituciones para que las instituciones trabajen solo respecto a los objetivos del grupo de presión y no preocupándose por otros actores que participan en el proceso competitivo. De ahí, pues, la teoría de la captura ha sido trabajada por Anthony Downs, que es un autor de culto, el propio Mansur Olson y Persson. O sea, son concretamente estas tres referencias, por ejemplo, estas tres cuestiones que explican el proceso político, pues
Está Tulloch, está Olson, está Becker, está Peltzman, pero no he citado a James Buchanan. Son, creo, los tres grandes aportes de la disciplina. ¿Y por qué son un gran aliado del liberalismo y de todos aquellos que defendemos la libertad? Porque inevitablemente vivimos en comunidades políticas. Y aunque los liberales nunca hayan sacralizado la democracia y entiendan la democracia como un medio, como un instrumento y no como un fin, y aunque los liberales no vean en la política algo romántico, porque tienen una visión no romántica de la política, los liberales tienen que entender la política. Y no se puede defender la libertad sin política. Los aportes del public choice han sido útiles para que muchos individuos comprometidos con la libertad promoviesen en sus diferentes realidades políticas reformas institucionales y narrativas, discursos políticos frente a la ciudadanía con ánimo de proteger lo que de verdad nos importa, que es nuestra estructura de derechos individuales y, in extenso, la libertad. Por eso, si nos preocupa defender la libertad, tenemos que saber algo de public choice. Son las 8:50 y pasamos al debate. Muchas gracias. Yo ya hablé demasiado. Preguntas, comentarios, críticas. Las críticas al public choice desde el anarcocapitalismo pueden ser también interesantes. Sí. Pablo, ¿hay micro o no? Ah, José Augusto, lo tiene ahí. Buenas noches a todos. Sobre los lobbies, se podría decir que hay varios tipos de lobbies, sí, aunque es una idea que no sé si es más moderna o si public choice lleva más tiempo tratando. Porque normalmente cuando se habla de lobby, pues yo me imagino pues, un grupo de empresarios, por ejemplo de la industria del acero, hablando con los políticos en un despacho cerrado, acordando medidas que les beneficien. Pero luego hemos visto, por ejemplo, a la Academia del Cine en España, que también podría calificarse de lobby, sí, y movimientos como, por ejemplo, la Plataforma Antidesahucios, que también se ha llamado como lobby civil o lobby cultural, no sé exactamente la expresión que se usaba. Y es curioso porque tienen comportamientos muy distintos. Estos dos últimos, cuanto más públicos son, cuanto más se habla de ellos, más éxito tienen en sus intereses, mientras que el lobby tradicional, digamos, es más privado. ¿De esto se ha escrito algo más? Sí, básicamente hay un buen trabajo. A mí mi autor favorito de public choice es Gordon Tulloch. Y yo, si alguien quiere gastar dinero en una colección, digamos, para Navidad, casi prefiero, no me la he leído toda, tiene como 9 volúmenes, la he leído como 2 y pico, pero casi prefiero las obras elegidas, selectas de Gordon Tulloch que las de James Buchanan en Liberty. Y Gordon Tulloch, por ejemplo, tiene una reflexión muy interesante sobre lobbies. Él dice que al final lo que importa son los intereses. No puede haber acción política sin defensa de intereses. O sea, tú compites políticamente para defender unos intereses. Ahora, esos intereses no tienen que ver estrictamente con beneficios de naturaleza monetaria, porque el beneficio es subjetivo. Uno puede buscar el cine, cualquier tipo de sindicato, una asociación de empresarios que busca un privilegio legal para introducir una medida proteccionista, pero hay lo que también Tulloch comprende como lobby defensivo, que parece una estupidez, pero es que también lo hay. O sea, si quieres defender la estructura de derechos y libertades, tendrás que organizarte políticamente y tendrás que presionar al sistema. Yo prefiero hablar de grupo de presión más que de lobby, porque el lobby muchas veces se asocia a la extracción de renta, y a lo mejor grupo de presión
es un concepto más generalista que te da espacio a la clasificación. Puedes decir, hay grupos de presión organizados para extraer rentas y hay grupos de presión que se organizan para defender su estructura de derechos. ¿Qué te va a decir Mansur Olson? Que suelen tener más éxito los primeros que los segundos, por una cuestión de lógica de acción colectiva. En los primeros el beneficio es tangible a corto plazo, en los segundos es más difícil. Eso nos debe orientar a nosotros los liberales. Es muy difícil coordinar una presión liberal para proteger la libertad, qué sé yo, la libertad en general, eso es dificilísimo, pero incluso libertades con apellido, ¿no? A lo mejor es difícil proteger incluso la libertad de expresión en determinadas ocasiones, porque el individuo no percibe a corto plazo un beneficio, o no lo percibe de manera tan tangible como el cineasta percibe. No sé cuánto se gasta el Estado en cine a día de hoy. ¿Cuánto se gastará? Un poco. 300 millones de euros, 200 en toda la... Es algo más simbólico, ¿no? Es poco, son pocos y tenéis que mantener. El beneficio está ultra concentrado, el costo diluido entre 46 millones de personas es bajísimo, y ahí sí conviene organizarnos y hacer lobby. Pero claro, para defender la libertad de expresión en el país es complicado. Para defender la democracia es complicado. Yo siempre pongo el ejemplo del lobby defensivo. El ejemplo más gráfico del lobby defensivo para mí es Joshua Wong. Joshua Wong es el activista de Hong Kong que peleó en primer lugar por que no existiese un currículum nacional base chino impuesto por Beijing en Hong Kong y que la educación secundaria estuviese liberalizada como estaba antes de que llegasen los comunistas. Primera batalla que enfrentó, que fundó un movimiento que se llama escolarismo. Y el segundo, porque este tipo para mí sí es un tipo muy respetable, es cuando ya peleó directamente por la democracia. O sea, es decir, y aquí tiene que haber libertad de partidos y tiene que haber sufragio pasivo universal y el Partido Comunista Chino no tiene que imponer nada. Y montó un partido político que se llama Demosisto. Y no sé si recordáis, pero bueno, hay un documental espectacular sobre eso. Bueno, esa primavera que hubo en Hong Kong, ¿no? Que se ocuparon varias plazas y tal. ¿Cuánto duró el movimiento? 2 semanas. Y yo solo lo sabía. Es que es imposible mantener el nivel de compromiso porque el beneficio es intangible. No es lo mismo que el cineasta. Mantener a los cineastas a lo mejor 3 meses presionando no es tan difícil, porque uno, la presión no es en la calle, es en oficinas, es con asimetrías de información y con contactos que manejas, y 2, 200 millones en un presupuesto de 500, no sé cuánto es el presupuesto de España, ¿cuánto será? 400.000 millones de euros, el presupuesto total, o más. 200 millones de euros entre 400.000 millones de euros, cuela. Entonces, como cuela, pues ahí hay que organizarse, claro. Eso es lógica de la acción colectiva, eso es puro Olson, eso es una enseñanza del public choice. Si uno es liberal y uno quiere reducir ese tipo de cuestiones, tiene que estar alerta, porque eso va a suceder. No es que vaya a suceder, es que sucede. Es que sucede constantemente. Y eso es un descubrimiento del public choice, ¿no? Es una cosa, un derecho, no, es que es el bolsillo. ¿Y por qué no se forma un grupo de presión? O sea, ¿qué incapacidad hay en España para organizarse y para defender? No, es una pregunta. Ya. A la que no tengo respuesta. O sea, yo creo que el contribuyente, por ejemplo, los autónomos, la situación de los autónomos con la última subida. Un autor de elección pública diría, ¿cómo un autónomo al que le han subido a través de un sablazo inusitado no se organiza para meter presión, ocupar espacio público y, bueno, en cierto sentido intentar revertir la situación? Defenderse, hacer lobby defensivo. Pues eso es parte de las preguntas de public choice. O sea, ¿por qué unos participan más que otros? Yo creo que ahí entran otro tipo de variables que no tienen tanto que ver con los intereses tangibles y con los beneficios, ¿no? Hay gente más politizada que otra. Hoy no sé cómo fue la manifestación de Podemos, pero hoy Podemos hizo una manifestación contra la oposición, que es un delirio. O sea, claro, uno puede decir, tío, que no son los que gobiernan, que
la montan igual. Porque aquí de lo que se trata es de modificar la narrativa, la estructura de creencias de la gente. Entonces es un compromiso político brutal. Y eso no se explica tanto desde los intereses. Eso sí es un fallo, yo creo, un fallo que algunos autores de Public Choice están corrigiendo. O sea, no todo es renta. La movilización no es solo por renta. Hay gente que se moviliza por ideas, por tal, y a lo mejor el colectivo de autónomos no está ni educado ni concienciado en que hay que defenderse cuando te atacan. Y como no estás ni educado ni concienciado, no estás organizado. Porque claro, la organización, parte de la organización implica educación. Parte de la organización y de la coordinación implica que seamos capaces de consensuar una agenda. Los liberticidas la han conseguido y los que creen en la libertad no la han conseguido. A mí me hiere profundamente que los autónomos, que además yo soy parte, no hayamos reaccionado y nos comamos el sablazo. Que nos lo vamos a comer. Iba a pasar antes el micrófono, y yo pensaba preguntar, pero a raíz de esto, precisamente no lo que sé, discrepo totalmente de ti, de la respuesta que has dado. Precisamente una de las predicciones que hace la Public Choice es que el contribuyente, al ser muchos, estar más diluido, es que es una de sus predicciones. Va a tener menos incentivos a organizarse que esos pequeños grupos donde sí hay incentivos selectivos. Pero el autónomo no es... También, ¿cuántos millones de autónomos hay? No tienen incentivo. Pero hay más trabajadores que autónomos. Hay más trabajadores que autónomos. Es que los trabajadores tampoco se organizan. Los organiza el político que quiere formar un sindicato de izquierdas y con ideología de izquierdas. Pero ese es el punto. A lo del contribuyente sí estoy de acuerdo. Pero lo de los autónomos... Los autónomos es muy fácil de explicar. No sé hasta qué punto lo tratan los del Public Choice, pero es que la organización no es fácil. Para la organización, cuantos menos seas mejor, aunque es mejor ser más para luego tener más poder, pero para organizarse es más fácil si eres menos. Vamos, como no coinciden físicamente, aunque tengan el mismo interés, es muy difícil que tengan éxito en la organización, y no es cierto que no lo estén intentando. Frecuentemente tienen su propia organización. Eso te iba a decir. No me acuerdo cómo se llama, pero el representante sale protestando. Lo que pasa es que no tienen el poder de parar una fábrica. Moralmente probablemente no tienen la jeta de cortar las calles, que esos escrúpulos morales ahora... Claro, eso es importante. Yo te voy a decir, yo creo que lo que evidencia la sociedad autónoma, o sea, la organización que canaliza las demandas de los autónomos, es una incapacidad de coordinación. Pero es que alguien te podría decir, es que al final coordinar, parece fácil, pero no es tan fácil, coordinar pensionistas de toda España para que vengan un fin de semana aquí es difícil. Eso se podría hacer con los autónomos sin paralizar la capital. O sea, quiero decir, si no lo haces, es porque no puedes. Y si no puedes, yo creo, es porque has sido incapaz de no solo apelar a cuestiones de renta, es una cuestión de incapacidad de movilización política. No has sido capaz de construir como una agenda política que te involucre, pero más allá de la renta, más allá de los 50 euros que te suben. El fanatismo ideológico. Exacto. No has sido incapaz de generar una agenda política más allá del dinero. Y eso te desmoviliza. Porque al final la política sí es emocional. Es que aquí se mezclan dos cosas. La renta sí es tangible, pero la política es emocional. E incluso ese tipo que es autónomo, que le acaban de meter un sablazo, a lo mejor está en un barrio progresista y vota un tipo de izquierdas. O sea, que eso también pasa. O sea, votas... Yo, de hecho, estuve con algunos autónomos en los típicos eventos sociales, ¿no? Cumpleaños del hijo y todo ese tipo de cosas. Como eso lo conoce el liberticida dice, sablémoslos, no va a pasar nada. Porque claro, eso es puro Public Choice también. Eso es lo que decía Pedro Sparsen en la Montelerán, ¿no? Al final los políticos sí saben de Public Choice. Entonces dicen, como estos no se van a movilizar, a estos. O sea, ¿y por qué no se van a movilizar? No solo por una cuestión de dinero, es porque están neutralizados ideológicamente. De todas maneras, no, los dos lados de una postura política no lo tienen igual
a la hora de defender sus ideas, hay una asimetría. Como has dicho, hay veces que es más fácil coordinarse y hay mensajes que se venden con más facilidad. Sí. El mensaje de la libertad y de que dejen en paz, parece que estás diciendo que eres egoísta y que no te quieres relacionar con nadie, mientras que el otro, le vamos a redistribuir la riqueza y además casualmente me toca a mí, pero eso no lo vamos a mencionar, pues eso parece que eres el amigo de los pobres y el que ama a todo el mundo. Lo que dices es muy importante. El último libro de Fukuyama, todavía no me lo he leído, pero va un poco de esto último que comentas, de las apelaciones a la dignidad y a lo emocional, a lo identitario, frente al interés económico monetario. Lo interesante es que hay ambas cosas, pero lo que a mí me fascina es ver cómo la gente es tremendamente hipócrita y combina eso, una emotividad de víctima, voy de víctima moral y entonces estoy sufriendo mucho, los pensionistas que no les suben la pensión o que se han subido a la miseria cuando son de los que más cobran de Europa cuando mides en términos relativos y todas esas cosas. Y claro, esas emociones les sirven para ocultar, que en parte buscan que se les haga caso, o sea, buscan un poco infantil, en parte de considerar que somos importantes, reconocernos nuestra dignidad, pero siempre con el dinero detrás. Lo que es el tema del dinero como queda feo, lo ocultan y además ellos han aprendido a hacer el ataque preventivo de nuestros enemigos son los malvados, que no tienen esas emociones de amor que tenemos nosotros y son ellos los que están detrás de la pena, son ellos los que dicen que presupuestariamente no es posible y entonces no están dispuestos a esos sacrificios. Es decir, han adaptado, han evolucionado muchísimo el mensaje a los dos factores, a cubrirse de emocionalidad para decir tenemos razón y llegar más fácilmente a la gente, que es un mensaje populista, y han ocultado los auténticos intereses de los grupos de interés y en plan con ellos se lo culpan a sus enemigos de justo de lo que están pecando, de lo que están pecando ellos. Para mí es una maestría brutal. Es entender muy bien el juego. Sí, sí. Es entender muy bien el juego. Pero aún así, yo sí considero que sería posible organizar a los autónomos. Y que si se organizasen, triunfarían. Porque además, con gobiernos débiles, si uno está organizado, las posibilidades de éxito son muy elevadas. Y eso sí es otra predicción de Public Choice. Con un gobierno fragmentado como el actual, si pones N cantidad de autónomos y colapsas la capital, es muy posible que el gobierno se eche para atrás. Porque además le tiene miedo, es también pura jugada del político. El político es cortoplacista. Y el político ve que, ¿cuándo son las elecciones europeas? ¿Mayo, junio del año que viene? Sí. El político ve elecciones locales, o sea, técnicamente es una mala fecha para subir impuestos. Pero si estudias a los actores y ves que los actores, las posibilidades de movilización de los actores son bajas y el grupo está desorganizado y claramente identificado que puede transferir renta, pues que transfiera, a clavársela directamente. Entonces, es que la política no es un juego de suma positiva. Este es el ejemplo de que la política no es un juego de suma positiva. Al final, ahí sí hay un juego de suma cero, hay ganadores y perdedores. Bueno, yo no quería hablar sobre esto, pero yo también daré mi opinión, dado que tengo ahora el micrófono. Es que, no sé, la discusión de emotividad, yo creo que el análisis coste-beneficio de un autónomo al respecto, o sea, el coste de oportunidad de dedicarse a hacer lobby en estos momentos no se resiste, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que organicen los autónomos. Van a perder el dinero del ingreso por no trabajar en lo que tengan que hacer a cambio de una promesa de unos impuestos que realmente no son tan altos. Lo mismo pasa con el contribuyente. Si subieran un 50% estamos en la calle, como te proponen subir un 3%, el coste-beneficio una vez más se pierde y no hay forma. Igual que el político sea naif o no, esté confesando intenciones o no, da igual, porque realmente quiera o no quiera hacer lo que ha prometido que va a hacer, por los mecanismos burocráticos no lo consiguen. Eso quería matizarlo. Y sí que quería pararme más entonces en una discusión del individualismo metodológico. Sí. ¿Vale? Has dicho que el individualismo metodológico es un punto en común entre la teoría de Public Choice y la economía social. Sin embargo, luego, la descripción que nos has dado de la teoría de Public Choice básicamente ha consistido en agrupar sujetos según preferencias, que es justo lo que no es el individualismo metodológico. O sea, nos has contado, pues lo vamos a clasificar en políticos, demandantes o gerentes, y nos has llevado al neoclasicismo en la Public Choice. Porque yo sí estoy completamente de acuerdo contigo en que la Public Choice tiene muchos puntos en común con la economía austriaca, pero que tienes que hacer una visión de la Public Choice, porque yo realmente la Public Choice la veo como resolviendo una serie de problemas complementarios de los que resuelve la economía austriaca.
Y como tal, hay public choice austríaca y public choice neoclásica. Sí. Tú nos has planteado lo que sería una public choice neoclásica, en la que hay unos grupos de demandantes preferentes que llegan a equilibrios neoclásicos. Claro, yo eso no lo puedo aceptar, porque yo veo la visión austríaca, la visión dinámica, la visión de proceso competitivo también en la política. Sí, sí. Y esa parte de la escuela public choice, esa sí que me parece perfectamente coherente y que ha contribuido un montón a explicar fenómenos dentro de la realidad que no se explicaban por la economía austríaca, por ejemplo. Y es una de las grandes aportaciones que a mí me parecen de la public choice y que te las dejo, y por eso la quiero decir, aunque a lo mejor la incluías dentro de la factura del regulador, que es la propia teoría de la regulación de Stigler. Sí, sí. Esa es una explicación magnífica. Eso la incluyes en la pero es la explicación magnífica para por qué existe la regulación. Además es perfectamente coherente con el proceso competitivo, con las dinámicas. Sí. Bueno, pues... Hombre, muy buenas críticas, ¿eh? Yo, sobre el individualismo metodológico, efectivamente, o sea, hay dos escuelas. La de Virginia, yo creo que es una escuela más individualista metodológica, y la de Chicago. Pero sobre el individualismo metodológico, quizás yo me equivoqué entonces al presentar, porque cuando uno lee a James Buchanan, él habla de políticos, él habla de burócratas, pero desde una perspectiva individualista. O sea, él te dice, hay asociaciones de individuos que consensúan intereses. Sí está aplicando puro individualismo metodológico. Ahora, sobre la primera parte del comentario, que también me parece muy bueno, del cálculo económico, yo ahí sí creo que no hay contradicción con lo que dije, porque en el fondo lo que te está diciendo a lo mejor Mises es imposibilidad de cálculo. Las intenciones pueden ser buenas, pero el resultado es malo. Entonces es lo que dicen los autores originales de Public Choice. En la escuela austríaca clásica, podemos decir, hay una divergencia entre el resultado deseado y el resultado obtenido, porque hay un desconocimiento de la economía. Pero en el Public Choice es distinto, porque lo que los autores de Public Choice sospechan es que hay una divergencia entre la intención anunciada y la intención deseada. Y eso sí no está en la escuela austríaca en Mises. O sea, en Mises la intención deseada es buena y el fracaso que observas no es porque tú tengas algo por debajo de la mesa, es porque sencillamente no sabes de economía. O porque tienes fe en un ente estatal que evidentemente va a fracasar, por lo que sea, pero yo sí creo que ahí no hay incompatibilidad. O sea, al final la crítica, digamos, desde el Public Choice hacia esa primera escuela austríaca es buena. Otra cosa es que luego, claro, los autores de la segunda mitad del siglo XX de la escuela austríaca, que están en interacción constante ya con la escuela de Virginia, pues hagan una fusión que yo creo que es la que hay ahora. La que hay ahora en determinados autores de la escuela austríaca. Por ejemplo, esa fusión la veo pues en los que dije, ¿no? En un Pete Boettke, en un Peter Leeson, en un Edward López, en un Sanford Ikeda, en un... pues... es que ya, si me voy a Alabama ya no me sale ni uno. O sea, me tengo que ir más a... Estaba intentando buscar a alguien de Alabama, pero no me sale. Paco, ¿tú te sale alguno de Alabama? A mí me salen más de George Mason que de Alabama. Y entonces ahí también hay un problema, porque no todos los autores de la escuela austríaca creen de verdad en algunos aportes de Public Choice. Pero la cuestión es que Mises no necesita plantearse si el político está mintiendo o no, porque ya tiene una explicación por la cual no consigue sus bienes. O sea, que además esté mintiendo o no es completamente relevante, no necesita entrar en esa explicación. Por supuesto que hay coherencia, y entiendo que, digamos, el modelo de Public Choice refina más una cosa que es que realmente desde la punto de economía austríaca no entras, es que no te lo tienes que explicar. Yo ya sé por qué el Estado no funciona. Que además estaba mintiendo. Nos lo ha explicado muy bien Mises y nos lo ha explicado Hayek. Pero no sabemos cómo importante es frente al problema de los incentivos o frente al problema de la corrupción. Para eso tienes que empezar a mirar, pensar, medir. Entonces, algo que sí es verdad es que no solo los austriacos, sino cualquiera que haga un análisis, puedes empezar diciendo, supongamos honradez en esta gente, o supongamos que las intenciones son buenas, supongámoslo, como hipótesis intelectual, para que no digan que les estamos acusando ya de malvados o de egoístas. Entonces el austriaco dice, pues ni aún así la cosa va a funcionar. Pero el Public Choice da un pasito más y dice,
es divertido porque inicialmente me ha parecido que no sé si es una contradicción de ellos o en la presentación. Claro, normalmente el que se presenta político se vende a sí mismo como un idealista y no para hablar del interés común, el bien común, el bienestar general, y yo estoy aquí por el bien de España, por el bien del partido, por el bien de mi ciudad, por el bien de lo que sea. Entonces el Public Choice dice, un momento, un pasito atrás, usted es como todo el mundo. Sí. En el mejor de los casos, habría que decir, en el mejor de los casos, usted es como todo el mundo, entonces tiene sus intereses particulares. Esta es la idea del politics without romance, Sí, la sí. política sin estos cuentos románticos de qué buenos somos los políticos o cuánto amamos a nuestros súbditos. Pero, claro, yo les he visto poco. Tú dices que sí. Esto no lo han hecho solo teóricos de Public Choice, sino Hayek y todos los demás dicen por qué los peores son los que llegan arriba en el mundo de la política. Y esto creo que es algo que habría en la política, es que es el rasgo esencial. No vas a llegar a estar muy arriba en la política si no eres capaz de clavar muchas puñaladas por la espalda y no dejar que te las claven a ti, Sí. y sonreír de la forma más hipócrita posible y nunca decir la verdad, sino siempre lo que es, correcto. Cuando lo ves en series como House of Cards, son un pelín exageradas, pero dices, es que te están mostrando la verdad política, la verdad que no quieren que se reconozca, ¿no? Cuando veías el ala oeste, veías el lado bonito, lo difícil que es, porque es difícil ponerse de acuerdo, y dices, pero que eso no es solo eso, es que esto es una panda de lobos intentando morderse unos a otros. Entonces, lo que creo que merecería la pena investigar es cómo transmitir este mensaje de una manera científica, descriptiva, explicativa, y no como un insulto. Que además también porque te cabrea todo esto, claro. Pero dices, a mí me pasa y dices, ¿cómo le explico yo a la gente que lo que está diciendo es una idiotez o un error? No llamo siempre error, es una idiotez porque está insistiendo y le da igual cuántas veces se lo explique. Pues igual, ¿cómo le explicas a la gente? Oiga, que estas personas aquí son malvadas, hipócritas, tramposas. Y es que es lo que son, y si lo defines. ¿Cómo conseguimos hacerle ver a la gente eso? Y el problema hay que es que probablemente la gente o lo sabe o prefiere ignorarlo, porque son, como decían los americanos, es un cabrón, pero es nuestro cabrón. Sí, sí. Pues igual, si sabemos que los políticos son unos indeseables, pero son nuestros indeseables los que nos defienden de vuestros indeseables, o los que nos consiguen traer bring the bacon, los que nos consiguen traer la subvención. Hay una... Al final, el politics without romance es todo individuo quiere o renta o estatus o poder, o las tres cosas. Entonces al final, claro, ese consejo de Public Choice es muy bueno. Ahora, sobre la línea de investigación, claro, a mí me interesa, uno, que ya está logrado, reconocer que en la política hay muchos psicópatas, sí, efectivamente. Dos, cómo vacunarnos frente al psicópata. Y yo creo que hay bastante literatura muy buena sobre vacunarnos frente a los psicópatas. Yo creo que House of Cards, que es muy exagerado, pero al final cuando uno ve el personaje, sin hacer spoilers, puede detectar, ¿no? Es un tipo que es cabeza del ejecutivo y es un tipo sin escrúpulos, es un tipo que mataría solo por conseguir sus fines y tal. La pregunta es cómo controlas a esa bestia. Y yo creo que hay herramientas para controlar a la bestia. O sea, mucha gente, de hecho House of Cards es un ejemplo, aunque no lo buscan con la serie, mataría a muchos más de los que mata si hubiese impunidad. Pero como sabe que hay contrapesos, no puede ser tan psicópata como en realidad es. Y yo creo que eso es muy importante, porque al final en las empresas también hay psicópatas. Y las empresas idean mecanismos para controlar a los psicópatas. Entonces, en el Estado, ya que tienes que interactuar con él, habrá que idear mecanismos para controlar a los psicópatas. Y yo creo que, pues, al final hay un país como, por ejemplo, que además en la Montpellier damos la oportunidad, Nueva Zelanda, ¿no? Pues Nueva Zelanda es una democracia. Al final, lo que te evidencia es un psicópata brutal. Hombre, no es un psicópata, es una cosa, hombre. No parecía que me gustase. Mezclada con una expresión de fuerza, una no sé qué, o sea, ahí hay cosas que las instituciones pueden controlar, ¿no? Yo, de hecho, en House of Cards, aunque esa no es la lectura, como en otras series, lo que se ve es que
determinados sistemas políticos son capaces de más o menos controlar a la bestia, más o menos. A veces no se puede controlar. Ahora, todos los que suben son bestias. Eso no está medido, ¿eh? Una ley de tendencia. Claro, eso yo creo que hay como habría que hacer. Este año que tuve oportunidad de ir más al Congreso, es una fauna interesante, ¿eh? Porque hay porque es una fauna interesante, porque sí es verdad que hay como líderes que probablemente ejercen mucha fuerza y son terriblemente autoritarios, pero esos interactúan con personas más pues no tan visibles, pero que a lo mejor presiden comisiones, a lo mejor tienen cierta capacidad para introducir modificaciones y nuevas propuestas y tal. No sé si... No sé, es una ley de tendencia, sí, pero claro, necesitamos más evidencia empírica, ¿eh? Porque a lo mejor determinados sistemas políticos han logrado filtrar el ascenso de psicópatas. O sea, habría que clasificar, y esto es otra línea de investigación, porque a lo mejor hay sistemas políticos en los cuales hay más probabilidad de que psicópatas ingresen que otros sistemas políticos, y no hay tanta investigación sobre eso, porque al final ahí hay una cuestión ahí, bueno, evidentemente nadie quiere hacerse. El artículo del País es eso, ¿no? Que al final te pueden hacer un test psicológico y más o menos determinar si tienes cierta actitud psicópata o no. Y nadie quiere hacerse eso, porque no vas a ir al Congreso. A ver, vamos a evaluar cuántos psicópatas hay en los 350 diputados o quién tiene la probabilidad de desarrollar esto. Pero la evidencia forzosamente se necesita. Un tema que no tratamos y que me interesaría escuchar opiniones es lo de separar carreras con ánimo de controlarse unos a otros. O sea, mucha gente, el argumento de Víctor Lapuente Giner, ¿no? Que dice, claro, los altos puestos de la administración, sus posibilidades de promoción es el caramelo político. Y eso al final lo que hace es conectar administración pública con políticos. Entonces eso aumenta las probabilidades de predación sobre nosotros, dificultando las posibilidades de control. ¿Eso es verdad o es mentira? Porque si eso es mentira, pues habría que abandonarlo de una vez, y si eso es verdad, pues ahí sí hay un filón para una reflexión de economía constitucional, porque eso sería una división de poderes alternativa. Muy buen libro y muy bien traducido en 1974 en Editorial Real. Lo que pasa es que está descatalogado. Bueno, pues hablan, fundamentalmente, lo que hace crecer el Estado es la asimetría de la información. Es decir, cuando un político promete algo, los costes se diluyen, el que los va a sufrir no lo aprecia, pero los beneficios sí son muy claramente percibidos. Yo prometo que los taxistas van a volver a estar protegidos porque se lo merecen todo. Es que en realidad los usuarios de los taxistas es difícil que se hagan a la idea de cuánto van a perder y cuánto se les va a encarecer. Es por poner un ejemplo. Y sin embargo, los beneficiarios sí saben cómo estaban antes, cómo han empeorado y cómo van a volver a estar. Si de verdad ese político que ha prometido la luna, pues se lo da. Es por poner un ejemplo, ¿no? O sea, la simetría de la información de la que habla la Public Choice explica, y no hace falta acudir al carácter megalómano que pueden tener en un momento dado los políticos. Y precisamente a mí la serie que mejor traduce, yo le llamo Public Choice en forma de humor o algo así, la serie que mejor retrata lo que es la economía de la Public Choice o las enseñanzas de la Public Choice es Sin Ministro. Es una serie magnífica, muy vieja, muy antigua, pero que vamos, nosotros la hemos visto hace poco y mantiene toda su frescura. Y ahí se ve perfectamente cómo políticos, burócratas, altos funcionarios, que no son malvados, es que no hace falta decir que son malvados, que son como la gente normal y corriente, con sus incentivos de llevarse a casa lo máximo posible, ¿no? Pues simplemente actúan de una manera que al final no es en pos del bien público. Es una serie genial y de las mejores referencias que hay para estudiar, pero el problema de Sí Ministro y Sí Primer Ministro es que es comedia.
Entonces, como es comedia, no puede presentar a los personajes como malvados. Tiene que presentarles como tontos, como torpes o como malillos, pero con cierta picaresca. Sí. Yo, un riesgo que veo en la propuesta esta de La Puente es que es quizá ingenuo frente al burócrata, pensando que el burócrata no se va a organizar. Si de repente ve que el burócrata tiene su carrera independiente y que no puede saltar a la política, ¿qué es lo que va a hacer? Fortalecer la carrera del burócrata. Y esto se ve en sí mismo. Como los burócratas británicos viven muy bien, se defienden a sí mismos, pero vamos, capa y espada sin parar, y siempre están intentando que el político no haga reformas que les perjudican a ellos. Es decir, cuando huelen sangre es porque, esta medida nos va a perjudicar, nos va a quitar poder. Yo creo que las medidas más interesantes no tienen tanto que ver con un burócrata político, sino al final son las viejas medidas liberales. Reducir el papel del Estado al máximo. Cuando el Estado crezca, si crece en presupuesto, que no crezca en dirección o sea, en quién dirige ese presupuesto, pues cheque escolar y cheque sanitario, debemos gastar mucho. Gastemos mucho, pero gastémoslo cada uno por nuestra cuenta, al menos después de la distribución. Porque así estás diluyendo el poder al máximo y cada beneficiario lo usa. Los lobbies de sindicatos de profesores o grupos de interés de profesores o grupos de interés de médicos se van a la mierda porque ya no tienen ningún poder, porque ahora es el consumidor el que tiene la sartén por el mango. Y luego estados, con funciones lo más separadas posibles, transparentes y pequeñitos. O sea, siempre que dicen los estados escandinavos y Suiza y todo eso, son países pequeños, donde un psicópata, como muchos, aspirará a ser psicópata de un país pequeñito. Entonces, el psicópata le va a lo grande, el psicópata quiere ser el mandamás de un país grande, con mucho poder. Entonces, si desmontas el Estado, al psicópata le quitas la gana de decir, quiero controlar esto. Yo creo que la agenda de moda, o sea, todos los que están como más o menos interesados en elección pública a día de hoy, la agenda de moda son esas dos. Es el tema de administración, cómo controlar la relación entre administradores públicos y políticos, y por el otro lado, cómo reducir el tamaño del Estado. Son las dos agendas de investigación. Y claro, digamos que los dos libros así, o sea, el de Niels Carlson, claro, fue un exitazo para los interesados en Public Choice, porque al final uno sospecha que fruto de esa simetría de información la tendencia es a crecer, y resulta que hay realidades que lo que han hecho es recortar, ¿no? Bien, hacer caso a la vieja agenda liberal. Claro, la cosa es explicar cómo se ha producido ese proceso, que yo no creo que sea tan fácil de explicar, cómo se ha producido en Suecia, cómo se ha producido en Australia, cómo se ha producido en Nueva Zelanda, e intentar aprender para imponerlo en cada uno en su realidad, ¿no? Pero claro, esa es la agenda, sí. Y yo sí estoy de acuerdo con esa agenda. La agenda, o sea... Ese libro, has comentado que lo hemos tratado, ese libro yo no recuerdo que lo hayamos tratado y pues es muy interesante hacerlo. Sí, lo hemos visto, sí, porque había que organizar un seminario para discutir ese libro, ¿no? Son estudios de caso. Y los 3 estudios de caso, pues uno es el sueco, que es el país del cual es este autor. El autor es presidente del Breakthrough Institute, que es un think tank similar al Juan de Mariana en Suecia. Y sí, o sea, es un texto que de verdad deberíamos discutir, porque yo creo que es un texto que da en el clavo sobre preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo han...? Porque claro, es la vieja agenda liberal. ¿No se puede reducir el tamaño del Estado? Sí se puede. Hay evidencia empírica que demuestra que sí se puede. ¿Qué evidencia hay? Bueno, pues estos casos. Pocos. Pocos. Y difíciles. Pocos, difíciles, y al final un poco... Claro, han aprovechado ventanas de oportunidad, han aprovechado crisis para, evidentemente, reducir el tamaño del Estado. Yo sospecho que por ejemplo, afortunadamente, Rajoy pudo haber aprovechado esa ventana de oportunidad en su momento para avanzar hacia la libertad en España, y no lo aprovechó, pero lo que demuestra Carlson es que en Nueva Zelanda, ¿cómo se llamaba? Richardson, élites políticas como pero ella. no solo fue ella, Bueno, fueron claro. antes los laboristas. Claro, es que no puede ser solo ella.
Esto es otro tema también. Es que aquí sí tiene que haber una acción coordinada y colectiva. O sea, para promover ese tipo de cambios. La realidad no es tan... Es bien compleja, pero la cuestión es que los logros a corto plazo fueron evidentes. Una pregunta, ¿y la Public Choice es diferente de la que se acaba de plantear? ¿La Public Choice tiene mecanismos o teorías sobre qué partes del Estado reducir? O sea, aquí estabas hablando de cómo reducir el Estado, que eso yo francamente creo que no es un problema de Public Choice, pero bueno, o sea, ¿tiene algunos estudios, teorías, avanzado algo sobre qué partes de las que tiene el Estado son aquellas, digamos, que serían en las que se maximiza el bienestar social cuando se aplica Public Choice respecto a las que no? No sé si me he explicado por la pregunta. No, pero bueno, más o menos lo que entendí es dónde hay que recortar, ¿no? Sí, o sea, gestión del recorte. O sea, cuando al final el Estado es una provisión de servicios, pretendidamente se vende como una provisión de servicios a los ciudadanos de uno o otro tipo. Entonces, sí. Al final, la pregunta que estaba haciendo yo es si Public Choice da mecanismos para identificar sectores que no deben estar sujetos a Public Choice. O sea, una vez no está sujeto a Public Choice quiere decir que se casa al mercado, me refiero, estoy poniendo mercado a Public Choice. Ya, como que no están en el campo de la política, ¿no? Pues la verdad no me consta. O sea, que no se reducen ellos su ámbito de actuación, lo de Public Choice. Los de Public Choice también quieren crecer. Bien. No, que yo sepa, hay artículos de gestión del recorte, pero no hay un by the book de decir estos ámbitos. O sea, para un tipo de Public Choice... Lo ideal sería que todo fuera Public Choice. No. Para Buchanan lo ideal es la anarquía. O sea, Buchanan lo que te dice es, en un mundo ideal, la anarquía es lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque está basada en acuerdos libres y voluntarios, pero no vivimos en un mundo ideal. Y él, bueno, justifica desde una visión hobbesiana, justifica el nacimiento del Estado. A partir de ahí, pues yo sí creo que el Public Choice idealmente es minarquista en esencia, ¿no? Sí, yo creo que los autores de Public Choice lo único que defienden, al margen del ideal anarquista, porque incluso si leemos a Pete Leeson es anarquista, si leemos a Pete Boerke idealmente es anarquista también, o sea, en el ámbito normativo y del deber ser, yo creo que la gran mayoría de autores de Public Choice, por lo menos de la Escuela de Virginia, son todos anarquistas, en el ámbito normativo. Otra cosa es que interactúas con una realidad, ¿no? Pero si tienes que justificar la existencia de ciertos servicios provistos desde el Estado, yo creo que están clarísimos esos servicios. O sea, que va de eso, quiero decir, los servicios públicos, no siendo servicio público, ni la educación, porque no es un bien público, la educación no es un bien público. No es Public Choice, ¿no? Esto es... No es public, vamos a ver. Un autor liberal, y todos los de la Public Choice son liberales, te diría que el Estado está justificado por la existencia de bienes públicos. Bien público es la defensa. Claro. Bien público son los parques nacionales, pero no es las carreteras. Pero bien público no es la educación pública, aunque sea de pública, porque es algo que se puede proveer privadamente, sin ningún tipo, no hay exclusión, mejor dicho, si hay exclusión en el servicio, cosa que no hay en una carretera o en la defensa. Bueno, pero eso no es Public Choice y sobre eso podríamos hablar en otra sesión. No. Quiero decir, yo en el ámbito del deber ser de los autores que yo leo Public Choice, normativamente todos son anarquistas. Pete Boerke, si le preguntas qué es el ideal, lo ideal es una sociedad basada en el acuerdo libre y voluntario entre individuos. ¿Qué pasa? Que no nos toca vivir en esa sociedad y a partir de ahí entra la política. Unos justifican la existencia del Estado con base en una noción hobbesiana. Yo creo que en el cálculo del consenso James Buchanan lo hace porque cada autor es hijo de su tiempo. El libro del cálculo del consenso es un libro que va de la mano de Nozick y Anarquía, Estado, Utopía, que también es contractualista, y que va de la mano de John Rawls, que también es contractualista. Entonces al final James Buchanan son los tres autores que recuperan el contractualismo en teoría política contemporánea. Es un recurso. Yo no creo que... O sea, James Buchanan luego dedicó un sinfín de artículos y de papers a decir que el contrato social pues en la realidad no existía y todo ese tipo de cosas,
pero en el ámbito normativo y de teoría política y de deber ser, pues, teóricamente sí es útil jugar con una noción contractualista para justificar la existencia del Estado y a raíz de eso abrir un debate sobre economía constitucional que mejore el sistema institucional. Pero bueno, yo creo que efectivamente la reflexión sobre bienes públicos pues está fuera de toda duda. Yo creo que defensa, justicia, pero bueno, las políticas minarquistas en esencia, no veo yo que... Pero es eso para otro día, porque aquí estamos de Public Choice y los de Public Choice ya han dicho que no se han metido en el pero porque la mayor parte de su trabajo es científico en el sentido descriptivo, explicativo de una vez el Estado decidido, o los ciudadanos, o como sea democráticamente, o tienes esa realidad en que ciertas decisiones se toman de forma pública, colectiva, el estudioso de Public Choice va y ataca, porque suele estar en contra, es decir, miren la cantidad de fallos que tiene todo esto. Exacto. Pero normativamente, eso es otro tema. Que la mayor parte de esos temas coinciden con nosotros, o sea, no son como mala gente que hay que tenerle miedo, que están justificando todo eso, sino todo lo contrario. Hay algunas cosas, esta charla está siendo muy interesante, el debate, Eduardo. Me ha sorprendido cuando has señalado los puntos al final, buscador de rentas, free rider, captura de las instituciones, y solo has dicho al final una de las ideas que me parece clave, que es aquello de beneficios concentrados, costes diluidos. Que yo no llamaría eso asimetrías de información, porque no es una asimetría de información, es una asimetría de incentivos y también una asimetría de capacidad de coordinación. El Public Choice se puede perfeccionar, y me imagino que hay gente trabajando en ello, con lo que he comentado antes de por qué algunos grupos tienen más fácil coordinarse que otros. Entonces, ¿por qué los vas a ver triunfar más a unos grupos de interés y otros les cuesta existir? Una de las razones de esta, beneficios concentrados, costes diluidos, otros son los que comentaba antes. Y otra cosa es las teorías, digamos, tribales, que están muy de moda ahora cuando la gente se está enterando que todo lo que es moral y psicología moral tiene un fuerte componente de nosotros contra otros. Entonces, cuando dices, es que no explican que la gente vota, porque ellos igual parten de la visión racional de, oiga, si su voto no va a contar para nada, ¿para qué se molesta usted en salir a votar? Si usted se tiene que informar y esas cosas, y el efecto va a ser nulo. Y ahí el análisis racional es que está totalmente equivocado. No entiende la psicología del votante. El votante no se informa en absoluto. El votante lo que es, atiende a lo que le dicen sus líderes, los suyos, como su equipo de fútbol, y luego va a votar para expresar su deseo o al revés, su cabreo. Va a votar a favor de alguien en plan viva, viva, viva. Igual que el público del partido anima, aunque no sirva de nada o aunque sirva relativamente poco, y también como cabreo, como amenaza contra los demás. O sea, que le puedes, si le añades todo lo que es la teoría de señales costosa y teoría de grupos unos contra otros, pues es mucho mejor. Y la otra crítica, lo de que no puede predecir, son sistemas muy complejos donde las predicciones en detalle no las haces, pero van a predecir tendencias. Sí, cuando muestras, si me dices, hay casos particulares en los que se demuestra que el poder del Estado se puede echar para atrás. Y dices, pero eso es que es casi la excepción que prueba la regla. Y dices, por lo pocos que son y lo difíciles que son, tienes que llegar a momentos de crisis brutales. Los suecos se iban al garete, es decir, su sistema de pensiones iba a quebrar, su banca iba a quebrar, y quizá porque son gente más civilizada y un país mucho más pequeño y mucho más homogéneo étnica y culturalmente, pues dieron un paso atrás y dijeron, aquí estamos metiendo la pata. Los neozelandeses, su economía estaba hecha unos zorros, eran casi un país tercermundista viviendo en las ovejas y la agricultura. Y Australia igual. Y Australia no mismo. Entonces, cuando dices, es que son los únicos ejemplos que hay. Y lo triste es que cuando explicas esto, sale una idiota con Naomi Klein y te dice, el capitalismo de la crisis. Son ustedes los que están interesados en que haya crisis porque es el único momento en que pueden vencernos su mercancía intelectualmente averiada, según ellos, y egoísta. Al revés, es decir, el Estado es tan potente y lo hace tan mal que las ideas de libre mercado solo logras meterlas ya cuando el Estado muestra incompetencia en grado sumo extremo. Entonces, cuando dices, es muy negativo contra el Estado, es que es realista. Sí, es realista. Yo sí creo que las críticas, por ejemplo, que provienen del keynesianismo, la mayoría, las críticas para mí son críticas, ¿cómo decirlo? Son críticas que no tienen la literatura actualizada. Porque al final, Brian Kaplan, ¿no? The Myth of Russian Voters, bueno, pues explica mucho
este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, al final yo creo que la propia disciplina ha sido capaz de generar literatura para bueno, responder a las críticas, ¿no? Y sobre el Estado, yo claro, son pocos casos. Mala regla, se podría buscar más, ¿eh? O sea, si hay estados que por ejemplo, Islandia también se podría explicar. Es otro estudio de caso que se La podría directiva omnibus de la Comisión Europea es otro caso. Quiero decir, claro, sí se podrían observar. O sea, hay un pesimismo en la... Algo que tiene el Public Choice que es bueno, aquí estamos en petit comité, aunque está acabándose y no me da cosa decirlo, pero el Public Choice es muy bueno para explicar cómo minorías organizadas, aprovechándose pues, de su capacidad de lobby, obtienen beneficios, concentran beneficios dispersando el costo entre la sociedad, pero sin embargo es muy pesimista a la hora de creer que puede haber una minoría organizada, comprometida emocional y emotivamente con las ideas de la libertad que controla la bestia. Es muy pesimista. Y yo sí creo que puede existir. Puede haber una ventana... Sí, puede existir, porque mira, hay países, por ejemplo, hay países que vale, están en una crisis muy brutal y tal, pero el Estado no crece. O sea, Guatemala es el 20% del PIB, el Estado guatemalteco. Y es un parásito que si crece más mata al huésped. No, bueno, claro, puede ser un parásito que si crece más mata al huésped, pero hay un montón de actores que presionan porque crezca más. Es un país que puede tener financiación, nunca tiene acceso a crédito internacional y sin embargo se controla la bestia. O sea, moriría al final. En eso estamos de acuerdo. Pero el punto es que hay minorías organizadas que impiden que crezca. Y yo creo que eso puede... No creo que sean minorías organizadas, sino la propia lucha entre las otras minorías organizadas por saquear. También, bueno, eso también es un divide et impera. Eso es lo que hay que investigar. Hay varias, son muchas las variables, pero el punto es que no crece. O sea, la evidencia es que se mantiene constante en el tiempo. Y eso es deseable. O sea, es bueno dentro de todo lo malo, eso es bueno. Y los que aprovechan las ventanas de oportunidad, pues a lo mejor habría que investigar más. No sé cuánta información hay sobre eso empírica, ¿no? Porque es verdad que este autor se centró en 3 casos, pero a lo mejor hay más casos, no sabemos. Chile y claro, a lo mejor podríamos ver en la cuestión de Chile, que seguro que también es muy orientativa. A lo mejor podemos ver cómo han evolucionado economías excomunistas, por ejemplo, como Estonia y todas esas, que a lo mejor han ido por el buen camino. Es que a lo mejor hay que ir agregando casos, porque a lo mejor resulta que te pones en 20 casos, 25 casos, y ahí ya no es la excepción, confirma la regla, en un mapa a lo mejor de 180 o 190 estados reconocidos en Naciones Unidas, ¿no? No sé, el punto es investigar. Yo quería añadir sobre lo que ha dicho Paco, el análisis que dice Paco de los individuos a la hora de actuar con represión y tal es un análisis puramente fraseológico. Ahí hay un enlace claro con la economía abstracta. En fin, a la hora de que un individuo tome la decisión de incorporarse a hacer lobby versus hacer otras cosas, ese es un análisis puro fraseológico de costes-beneficios. Y respecto a los casos de reproducción del Estado, lo que hay que hacer es, antes de pasar a eso, sobre el tema explicativo predictivo, bueno, como es la misma crítica que sufre la economía austriaca, es que claro, yo no pediría, y de hecho nunca me he planteado la del Public Choice como algo predictivo, pero explica muchos fenómenos que hemos vivido y tal. Y sobre el tema de la desregulación o reducción del Estado, claro, tenemos ejemplos, es que la propia Comisión Europea, el sector de telecomunicaciones en 1997 supuso una reducción del Estado, de monopolios legales e integrados en ministerios para asegurarse en un mercado competitivo. Luego hay muchísimos más ejemplos de reducción del Estado parcial de lo que nos imaginamos.
Y además cada uno es un caso y tendrá su explicación posiblemente fraseológica. En el caso de las interacciones Comisión Europea con el resto de los miembros, es claramente un interés de la Comisión Europea, que está hablando quizá de determinado, demasiado general, por incrementar su poder a costa del poder que tienen los Estados miembros. Esa es la dinámica que explica la mayor parte de las cosas que ocurren en la relación Comisión Europea, que se produce en ocasiones en reducciones a corto plazo del Estado. ¿Por qué? Porque lo que está aspirando la Comisión Europea es a mermar la del Estado miembro y en algún momento quedarse ella de soberana única sobre ese mercado, que en las telecomunicaciones, si os contara la evolución, lo veríais con absoluta claridad, hasta que se queda ella con el mercado, por así decirlo, y a la que lo regula es ella. Con lo cual, lo que ha hecho es, desde el punto de vista del ciudadano, a corto plazo ha mejorado bien, porque hay un incremento de la libertad, una regulación del mercado, pero a medio plazo, si no pone cotos, y el Brexit puede ser uno de ellos, lo que tienes es un organismo supranacional, o sea, más potente territorialmente, que se ha quedado con el monopolio de la legislación. Y entonces lo que cabe esperar es, una vez más, el crecimiento del poder del Estado y tal y cual. Me refiero que creo que hay muchas dinámicas, muchas se explican por enfrentamiento entre entes burocráticos, y si rascas un poquito más lo que encuentras es egoísmo, o sea, que me van buscando sus beneficios y está tú a aprovechar la oportunidad a ver cómo eso no se devuelve para atrás. Insisto, para mí lo importante es que un análisis praxeológico a la austriaca ayuda enormemente y esclarece enormemente el comportamiento de los agentes cuando también los tratas desde el punto de vista político. Yo lo de los casos a mí me interesa mucho, porque es que si no hay esperanza para la causa, ¿no? O sea, es que si no eres capaz de explicar casos que te ayuden a futuro a generar como pues, ciertas estrategias, ¿no? Porque al final la teoría de fomentar la pelea entre entes burocráticos es buena para la libertad. Bueno, pues a lo mejor se puede regular con ánimo de fomentar la pelea. Que al final es un poco por donde va la Puente Giné. La Puente Giné lo que quiere es hacer una regulación que promueva un control, una pelea entre políticos y burócratas, con ánimo de que haya más transparencia y que el ciudadano sea el beneficiado. Pero eso tiene problemas, porque yo creo que la variable que comentaba Paco también y me parece interesante, yo le pregunté en una sesión a Víctor Lapuente de la burocracia. Había mucha gente y no pudo contestar así como me imagino, pero sí reconoció la cuestión del tiempo. La burocracia piensa a largo plazo, el político piensa a corto plazo, y quizás separar en exceso las carreras es dar demasiado poder a la tecnocracia. Y dar demasiado poder a la tecnocracia, a lo mejor a largo plazo, es peor para la libertad, para la protección de la estructura de derechos y libertades. Claro, eso claro, es un problema. Claro, es que ahí hay que hilar muy fino, porque hay consecuencias inesperadas. Claro. Última, ¿no? Que ya solo estuvo muy bueno este debate, ¿eh? Hemos pagado por 2 horas. Sí, no. Si quieres particularizar en España, pues, lo digo por no ser ingenuos. De nuevo, España es un país demasiado grande, es decir, para que salgan los números de dónde se han hecho revoluciones, demasiado diverso regionalmente, étnicamente, culturalmente. Esa es nuestra grandeza. Sí, pero al final es un país caimita y España es un país demasiado dado, a mi juicio, a la picaresca y al escaqueo. Entonces, pedir responsabilidad no ya a los políticos, sino al español en general es muy complicado. O sea, todo eso de organizar esos movimientos que pidan regeneración, aquí no va a pasar. Oye, no digo que otros países no tengan otros problemas, pero creo que España es especialmente problemática por todo. Entonces, cuando los catalanes, yo lo siento, pero tengo antipatías por ambos movimientos, nacionalistas español y nacionalista catalán, pero cuando los catalanes usan el argumento de nosotros siendo una región más pequeña y creemos, y yo en ese sentido creo que tienen razón, más moderna, quizá con corrupción política y todo lo demás. Un tema, por ejemplo, podría ser muy útil generar como propuestas en el ámbito de la administración pública, pero para mí lo parasitismo no se puede negar.
que hay una transferencia de rentas de un lado al otro, estrictamente política, gestionada por políticos, que irresponsabiliza a unos y que genera unos costos sobre otros que son terriblemente negativos. Hay regiones subsidiadas desde hace décadas que si siguen en esta dinámica nunca van a ser capaces de asumir sus responsabilidades. Esa agenda sí me interesa bastante, ¿no? Y hay bagaje histórico. Yo no soy especialista, y me imagino que habrá que estudiar mucho, y tampoco sé si hay muchos especialistas en España, pero reflexionar sobre el cupo vasco y cómo el cupo vasco puede ser exportable como mecanismo de financiación a otro tipo de espacios provinciales en el país, pues a lo mejor podría ser una solución de federalismo fiscal. Lo que está claro es que parece que las provincias vascas sí funcionan de manera con federalismo fiscal y el resto del país no. Y eso pues, a lo mejor contribuiría a mejorar no solo el rendimiento de la administración, sino también la relación entre gobernante y gobernado, que a día de hoy es problemático. La cuestión del federalismo fiscal en España es una línea de investigación muy interesante, que resolvería muchos problemas. Y que resolvería problemas. O sea, que resolvería muchos problemas. Y crearía otros, porque Andalucía y todos los receptores netos pondrían el grito en el cielo. A lo mejor a corto plazo los crearía, pero a largo plazo sería más positivo. Claro, esto es lo de siempre. O sea, esto es... Claro que a corto plazo va a creer... Claro, todos los rentistas van a pelear. O sea, eso está clarísimo. La decisión política de si hacerlo no es hoy, no es mañana. Sí. No, claro. Y luego yo creo que hay mucho desconocimiento. Yo sinceramente no conozco a muchos especialistas en el cupo. Y cuando uno pregunta cómo funciona, cómo tal, la verdad es que no hay una respuesta muy concreta, ¿no? Debe ser complicado y bueno, mucho autor de este propio Niels Carlson está muy interesado, se nota en algún pasaje del libro, en esto de policy transfer. O sea, cómo transferir know-how y política pública a otros sistemas y tal. Claro, es que eso va de la mano también, porque, nos volvemos, aplicamos el federalismo fiscal y ahora que esto no es tan fácil. Dos hechos que recuerdo yo de la política española reciente, uno sobre la lucha entre políticos y burócratas y otro sobre el federalismo fiscal. El primero, en los primeros días de Rajoy no hubo un caso en el que desde el gobierno tenían igual cierta intención de adelgazar el Estado, de sus costes, y aquello se frenó precisamente porque los burócratas, los altos funcionarios, lo bloquearon desde dentro, desde la maquinaria, de manera completamente antidemocrática. Algo de eso me pareció leer a mí sobre aquellos años. Y la otra fue cuando, también con Rajoy, cuando se reunió con Artur Mas una mañana en Moncloa y Artur Mas le pidió el pacto fiscal, Rajoy le dijo que no. Y en la rueda de prensa posterior a ese encuentro fue cuando se dio la fecha de inicio del proceso, como consecuencia de aquel no. Con lo cual, todo esto al final ha sido para volver a aquella reunión y cambiar aquel no por el sí. Porque lo que estáis planteando un poco viene a ser eso. Pero no solo eso, no solo Cataluña. No, claro, evidentemente. Bueno, o a lo mejor si solo Cataluña a corto plazo, porque también puede haber geometría variable como la Unión Europea. A la hora de gestionar. Ese es el punto, yo creo, para futuros estudios, ¿no? O sea, por ejemplo, todo el problema catalán a corto plazo proviene de una incapacidad para aplicar medidas de federalismo fiscal que redujesen tensión drásticamente. Pues no sé si todo no sé si es causal, creo que no, pero que la variable es relevante. Y que si hubieses puesto esa política pública en marcha, la tensión política se reduciría drásticamente. Yo creo que está fuera de toda duda. Y además, esa política pública, pues yo creo que como liberales sí la deberíamos defender, porque cada uno tiene que ser responsable de sus vicios, ¿no? Y en cierto sentido, pues Madrid, por ejemplo, o Cataluña podrían funcionar con base en un modelo de federalismo fiscal y funcionar un poco como en alguna política ha funcionado la Unión Europea, ir expandiendo el modelo
Bueno, pues como se hizo en España, ¿no? Al final, las primeras autonomías tenían una serie de políticas públicas adquiridas y esas al final, con el paso del tiempo, se trasladaron a las 17 comunidades autónomas. Se podría seguir una lógica similar. ¿Pero por qué con esa territorialidad? Ya, la respuesta es clara, porque hay grupos organizados que pelean por ese territorio. Bueno, bueno, claro, exacto, ya está Tabarne ahí, claro. Eso no es lo oficial. Pero a día de hoy hay minorías organizadas con capacidad de toma de decisiones que creen en esa estructura territorial. Yo no es la que... Y leyes aprobadas con esa territorialidad, no solo una minoría. Una cosa, has comentado, sí que es verdad que no hay muchos especialistas en el tema del cupo vasco. Conozco uno que es Miquel Buesa, que ha estado en el entorno de FAES también, pero es verdad que lo llamaba el pufo vasco, o sea, estaba en contra, y es verdad que es una pena que en el liberalismo no haya nadie defendiendo esto para toda España, en libertad digital, en todo ese entorno está muy en contra, y bueno, sí, es una pena. No, es un tema de investigación que yo, si fuese, o sea, en determinadas universidades deberían de promover más tesis doctorales en este tema. Es un tema muy interesante. Además es un tema que resolvería problemas de naturaleza económica y de naturaleza política. Porque muchas veces, claro, es un mecanismo de reducción de tensión. Y es un mecanismo de reducción de tensión justo para todos los actores. Al final yo creo que es bastante difícil de defender. Es que me tienes que dar dinero. Pagando, eso lo sabéis, ¿no? Que tienen que terminar pagando al gobierno central por una serie de servicios comunes. Defensa. Y eso no se paga. Me refiero a que a ver si estamos defendiendo el grupo vasco en su estructura actual, que lleva una parte de ajuste que hasta donde yo sé no se paga, por lo cual queda como subvención al gobierno vasco y al gobierno navarro. Claro, eso que dices correcto. O sea, sí hay acusaciones, por lo poco que sé, de impago por los servicios que se supone presta al Estado. Y que eso, en cierto sentido, eso es subsidio. Cuando habla del pufo vasco, dice, claro, es que esa gente tiene un chollo brutal. ¿Y por qué llevan callados tantos años? Porque saben que es un chollo y no quieren que el tema se discute. No, o sea, que se discuta, no quieren que el tema se cambie. Yo estaría totalmente... O sea, si la idea que dices del federalismo fiscal me parece estupenda y justa, pero de nuevo el public choice te va a decir ¿qué grupos de interés hay ahora que se oponen a eso? Y resulta que existe Andalucía, que es el granero de voto del PSOE, y te va a decir, esto nunca, jamás. O sea, así de sencillo. Y solo con ellos, pero es que los canarios van a decir lo mismo. El granero que se impone es el granero de votos del PP, de los votantes naturales del PP, que no sé por qué les gusta tirarse tiros en el pie. El federalismo fiscal para la propia Cataluña, a los propios españolistas de Cataluña dirían, bueno, pues nuestro dinero se queda aquí y seguimos dentro de España, podemos seguir siendo pero felices. es que, Paco, desde mi punto de vista, es que si uno introduce el término de federalismo fiscal, la gente no sabe ni de qué estamos hablando. Sí. O sea, quiero decir, Perdón, hay un Eduardo, enseguida te van a decir que eso destruye la solidaridad interterritorial. Sí. Y fíjate, ¿cuál es la tendencia en Europa ahora? ¿Cuál es la tendencia en Europa? ¿Qué es lo que insiste toda la izquierda? Europa quiere que sea una red de transferencia de rentas. Ya. De los avanzados a los que le va mal, de los que están en la fase buena del ciclo a los que están en la fase mala. Pero esa es la narrativa que hay que pelear. Yo, por ejemplo, no creo que el federalismo fiscal técnicamente contribuya causalmente a una reducción de solidaridad interterritorial. A lo mejor no. A lo mejor resulta que los catalanes podrían contribuir, eso sí, de manera mucho más fiscalizada, a ayudar a lo mejor a otras comunidades autónomas que están en riesgo. El federalismo fiscal no sé por qué es sinónimo de insolidaridad. Habría que verlo empíricamente. Habría que ver cómo se comportan los países. En su estado puro es usted cobra sus súbditos y usted gasta en su territorio. Claro, pero el punto es que usted cobra sus súbditos, usted gasta en su territorio y a lo mejor por motivos de naturaleza religiosa, por motivos de naturaleza nacional o por motivos de naturaleza coyuntural, una riada o una tal,
activas mejores y más auténticos mecanismos de solidaridad para afrontar un problema que bajo el sistema actual. Y a lo mejor incluso sin menos intermediarios, incluso con transferencias directas que no pasan por un montón de burócratas que se van apropiando de cantidades monetarias en cada tramo. A lo mejor resulta que generas una sociedad más sana. Vamos a ver. En su conjunto. Es seguro, eso no es a lo mejor. Bueno, a lo mejor por ser moderado, no soy moderado y a lo mejor, porque a Paco le gusta lo empírico, pero hay que verlo, hay que verlo. Uno puede preguntarse, que yo creo que en el tema del federalismo fiscal hay una pregunta muy políticamente incorrecta. Y la pregunta políticamente incorrecta es la homogeneidad cultural. Evidentemente, yo creo que en Suiza la solidaridad interterritorial, aunque haya federalismo fiscal, es alta. ¿Por qué? Porque todos se consideran parte de una misma nación, aunque hablen distintos idiomas y tal. Y a lo mejor eso en España, a lo mejor no sé si sería así, y eso sí es un problema, pero es que la variable de homogeneidad cultural... Pero es que tú estás en un país donde apenas hay redistribución interna de riqueza. No, quiero decir, ante, por ejemplo, una crisis o ante un problema natural. Creo que no es así. Me parece que he oído, no a suizos, sino a residentes en Suiza, que son españoles, les he oído comentar que hay competencia fiscal entre los 23 cantones y que es bastante frecuente, o relativamente frecuente, teniendo los costes que tiene el trasladarte con tu vivienda y tu familia, o trasladarte con tu familia y cambiar de vivienda, creo que es relativamente frecuente que la gente se pase de unos cantones a otros en función de cuál tiene más o menos presión fiscal. Es decir, que mucha solidaridad tampoco hay. Si por solidaridad entendemos, de todas maneras, transferencias de rentas, el cupo vasco no es solidario. Me parece bien, es una mal llamada solidaridad, no es solidario, y no tenemos por qué aspirar a ese tipo de solidaridad. ¿Qué falta que hace? Bueno, yo voy a sacar la cara social. Yo sí creo que hay que aspirar en determinados... Yo no creo que haya que ser por defecto. Pero yo sí considero que, por ejemplo, ante determinados desastres, por ejemplo, naturales... No. Pero eso son leyes de emergencia generales. Bueno, eso ya no es política. Bueno, es política. Sigue siendo política. Al final, la política está en todo. Al mismo nivel. Bueno, Edu, pues muchísimas gracias por esta conferencia. Un buen debate. Sí, un buen debate que todavía casi ha sido hasta mejor. Y quedamos emplazados para el sábado 10 de noviembre. El próximo sábado no habrá conferencia. Y bueno, muchas gracias a todos por asistir aquí en la sala y en streaming. ¿Sabemos cuál es o no? Todavía estamos cerrando, sí. Muy bien. Pues gracias.